siempre recordando que la estadística es una ciencia que explica, ¿sí?, que nos da determinadas herramientas para trabajar con determinados grupos de datos. ¿Dónde se aplica generalmente? En la mayoría de lo que son las áreas del saber: sociología, educación, psicología y entre otras, ¿sí? Por ejemplo, en la parte económica, las estadísticas se utilizan para evaluar producto antes de ser comercializado. En la economía se podría decir que se utilizan ciertos indicadores para poderse estudiar a través de proyecciones. En la parte de la educación se utiliza para poder mejorar ciertas actitudes con respecto al nivel de enseñanza de los alumnos, ¿sí? En las ciencias políticas para conocer las preferencias de los electores, en la sociología para estudiar las opiniones de los colectivos, en la psicología para elaborar las escalas de los test, cuantificar determinados aspectos o determinados comportamientos. En la medicina, entre muchos, se utiliza lo que es también, en este caso, para poder determinar cuál es el medicamento que mejor se adecua a determinados individuos. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir relaciones y hacer predicciones sobre ellas. La etapa de un estudio estadístico conlleva determinadas etapas habituales, que es que están dentro del aspecto del método científico, que viene a ser en este caso el planteamiento del problema, la recogida de la información, el análisis descriptivo, la inferencia estadística y por último el diagnóstico. ¿Sí? Bien, esto para poderlo resumir en este determinado esquema, podemos observar una determinada área de interés, dentro de lo cual ya podemos nosotros tener en cuenta los temas de investigación: antecedentes previos, objetivos, preguntas, posibles hipótesis, unidad de análisis, población y las variables. Son lo que generalmente nosotros podemos tener en un proyecto de investigación. Esto nosotros también lo podemos visualizar mediante nuestros datos. Esos datos los organizamos y resumimos, que no es más que otra cosa que usar esta herramienta estadística para poder realizar sus tablas, gráficos y medidas descriptivas. Y luego de esto pasar a una interpretación. ¿Listo? Una interpretación que puede ser teórica o una interpretación también puede ser aplicada. Luego tenemos también que tener en cuenta si es una población o si es una muestra. Si es una muestra, se va a aplicar lo que es una inferencia estadística, y si es una población, también vamos a tomar en cuenta determinadas conclusiones. Dentro de la inferencia estadística también se va a analizar lo que son los conceptos de probabilidades, se pueden tomar en cuenta para un análisis posterior. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos problemas a estudiar. Si quiere estudiar cierto colectivo, si existe discriminación salarial debido al sexo de una determinada persona. Se quiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de condiciones económicas y sociales en diferentes comunidades. Se quiere estudiar el consumo de las personas en una zona determinada en cuanto al vestuario, la alimentación, el ocio y vivienda. O también otro, pues se quiere determinar las tallas estándar en vestuario para mujeres españolas. Se quiere determinar el tiempo que dedican el trabajo y a la familia los trabajadores de distintas empresas del país. Se quiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de la universidad. Se quiere estudiar el gasto en teléfono móvil mensual de los estudiantes de la universidad y si éste tiene alguna relación con su edad u otras características. Son algunos tipos de estudios o problemas que podemos desarrollar utilizando estas herramientas, como una de las cuales es la herramienta estadística, ¿sí? Resumen de algunos conceptos planteados en la introducción. Variable, bueno, es lo que se va a medir y se representa mediante una característica. Esta característica viene a ser
Una de ellas, unidad de análisis. ¿Quiénes van a ser medidos? Los sujetos u objetos o aprendizajes de análisis de una determinada población, o si es en el caso que se aplicó una muestra, sería una parte representativa de la población. Población es el total de las unidades de análisis que son de un tema de estudio. La muestra es un subconjunto de unidades de análisis provenientes de una población. La población, las personas que trabajan en empresas de comunicación, y la muestra podría ser lo que es una parte representativa de esta población, ¿sí? Los trabajadores de la empresa. La unidad de análisis es el trabajador individual, y los tipos de variables que podríamos encontrar dentro de este ejemplo serían el sexo, la edad, salario, número de horas de trabajo, entre otros. Dentro de la estadística, las variables corresponden a una característica de la unidad de análisis, o sea, cada variable tiene su correspondiente unidad de análisis. Si queremos analizar y para poder entender mucho mejor estas unidades de análisis, tenemos que comprender que existen dos tipos de variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Asimismo, las cualitativas pueden ser nominales o también ordinales. Las continuas, o también llamados de intervalo, toman cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, puede ser el peso, la estatura, la temperatura, y se expresa generalmente en decimales. En cambio, la discreta, por otra parte, puede tomar valores enteros y generalmente podemos encontrar número de hijos, número de empleados, número de empresas, entre otros. Teniendo en cuenta también las variables cualitativas, tenemos a las nominales, que pueden ser el sexo, el deporte, deporte favorito, etcétera. Y ordinales cuando un orden específico, ¿sí? Por última parte, tenemos la unidad de medida, que es el gramo o kilo para la variable del peso, o en grados centígrados, o Fahrenheit para la temperatura, ¿sí? La frecuencia desde un conjunto de unidades corresponde al número o porcentaje de veces que se presenta una característica. ¿Sí? Aquí podemos encontrar lo que son las frecuencias absolutas o las frecuencias acumuladas, donde las podemos desarrollar en una tabla de frecuencia. Ustedes recordarán que en teoría las tablas de frecuencia se utilizan para poder resumir grandes cantidades de información, y pueden ser de dos tipos, o son tablas de frecuencia simples o tablas de frecuencia por intervalos. Bien, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Acá tenemos el ejemplo. El problema de investigación: se quiere establecer el perfil de las industrias de conserva en función de algunas características. La unidad de análisis: industria de conserva, población, industria de conserva del país. Aquí determinamos las variables, el tipo de industria, que se clasificará en A, B, es una variable cualitativa, nominal, perdón. No tiene un orden específico. Número de empleados se refiere al número de empleados en línea de producción. Es una variable cuantitativa discreta porque se expresa en números enteros. La superficie se refiere a los metros cuadrados o a la unidad de medida disponibles para esta área de producción. Es una variable cuantitativa continua. Por último, la calificación se realiza por una institución pública sobre el cumplimiento de ciertos estándares que podemos definir si es muy bien, bien, regular, mal, y a esto le determinamos como un tipo de variable cualitativa ordinal. Esto nosotros lo podemos expresar en una tabla de frecuencias también llamado. La primera columna, la industria, el tipo, empleado, superficie y calificación, para su análisis posteriormente. Aquí tenemos este ejemplo donde podemos observar cómo se pueden expresar las tablas de frecuencia. ¿Sí? Problema de investigación: se quiere esclarecer el perfil de las industrias de conserva en función de algunas características. La unidad de análisis: la industria de conserva, la población, industria de conserva del país. Aquí podemos tener una primera tabla de frecuencia con respecto tan solo al tipo de industria. Aquí tenemos una con respecto a su determinada calificación. Aquí tenemos otra tabla con respecto al número de empleados.
Y aquí tenemos otra tabla con respecto al número, a la superficie de metros cuadrados. En todas se está aplicando una tabla distinta, ¿sí? Pero anteriormente la pudimos observar acá en cada columna. Si lo hacemos de esta manera es para poder entender mucho mejor cada una de las variables que estamos analizando. Y así se hace en cualquier proyecto de investigación. Podemos tener no tan solo una variable, dos o múltiples variables. Se recomienda generalmente siempre estudiarlas por separado. Bueno, aquí hay algunos elementos de la tabla de frecuencia cuando se determina que es una variable continua, ¿sí? Generalmente cuando es de intervalo, sabemos que es un intervalo siempre cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, a excepción del último intervalo, ¿sí? Este es el centro de clase o también llamada la marca de clase. Tenemos acá la amplitud, que es la distancia del punto A al punto B entre los intervalos. Tenemos la frecuencia simple, la frecuencia, en este caso la frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Bien, aquí podemos observar un par de ejemplos que nos muestran los datos corresponden a la edad de hijo de los trabajadores de la empresa. Aquí en un inicio nos podemos observar que tenemos una cierta cantidad de datos que están desordenados. Lo primero que hay que hacer siempre es ordenarlos para poder utilizar ciertas características de la estadística. Aquí me están pidiendo realice la siguiente actividad. Construya un diagrama de tallos y hojas. Me piden también determinar cuál es la variable que se está estudiando. Me dicen cuál es la unidad de análisis, cuánto vale n o cuánto es mi muestra, cuál es el rango de la variable, o sea, el valor máximo menos el valor mínimo. Sobre la tabla de frecuencias, ¿cuántos intervalos podrían construirse? ¿Cuál es la amplitud de cada intervalo? ¿Cuántas medidas de frecuencia pueden obtenerse? ¿Sí? Para entender el primer punto, construir un diagrama de tallos y hojas es una gráfica en sí que nos permite organizar los datos de una determinada variable para ver qué tanto se alejan o qué tanto existen valores extremos. Y esto lo podemos hacer mediante un diagrama de tallos y hojas. Bueno, aquí podemos observar algunos tipos de gráficos. Gráficos de sector circular, como se pueden presentar, ¿sí? O son centrados en este caso, o pueden ser abiertos, o pueden ser en 3D también. Aquí tenemos otra presentación, el gráfico de barras, que puede ser de esta manera, así, invertidas, y, o en este caso tomando el porcentaje en la fila, en lo que es el eje Y, ¿sí? Este tipo de gráficos generalmente se representa la frecuencia, nos dice, de las categorías de una variable cualitativa. Es generalmente lo más común que se puede realizar, ¿sí? Bien. Aquí tenemos también el histograma. Con respecto al histograma, podemos visualizar cómo se van a desenvolver lo que son nuestros datos. Si se encuentran, podemos ver la tendencia si se encuentran de una manera normal, ¿sí? O poco normal. En este caso, vemos que se aproxima a una normal lo que son nuestros datos. En sí también nos dice que permite la representación de la frecuencia de la variable cuantitativa. En el eje X y en el eje Y se refiere a la frecuencia porcentual. Aquí tenemos el polígono de frecuencia, ¿sí? En este caso solo es útil para variables cuantitativas. El eje X se refiere a la variable, el eje Y se refiere a la frecuencia, los puntos que nos permiten la unión entre las líneas presentan ya, para poder encontrar este tipo de gráficos dentro de los histogramas que generalmente se realizan así. Es muy parecido, lo único que hacemos es tomar lo que es la marca de clase, un punto aquí
otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá, otro punto acá. Y simplemente vamos juntando todos los puntos y de esta manera podemos encontrar lo que es un polígono de frecuencia para ver cómo se expresan nuestros datos o tener una idea tentativa. Este es nuestro diagrama de cajas y bigotes, también llamado diagrama de cajas. Se utiliza también para poder observar si existen valores anómalos o valores sesgados o fuera de los rangos establecidos, como este punto, por ejemplo, o este otro punto. Esto nos puede dar una visión de cómo están nuestros datos y cómo los estamos analizando. Para poder yo hacer esta construcción de este tipo de gráficos, tengo que utilizar generalmente los percentiles, ¿sí? Para poder graficarlos. Ahora actualmente podemos usar el uso del software SPSS que de una manera rápida nos arroja el gráfico de diagrama de cajas. Este es otro tipo de tipo de gráficos que es el diagrama de dispersión o también llamado diagrama de puntos que se utiliza generalmente para hacer proyecciones, hacer regresiones, ¿sí? Su principal uso es para hacer pronósticos a futuros. Se utiliza mucho en la serie de tiempos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en la parte educativa pueden hacer cuál es la proyección para el próximo año para poder del nivel de deserción estudiantil en quinto de secundaria. Entonces ustedes van a tener que hacer un gráfico así, ¿sí? Por ejemplo, usando un modelo matemático o usando ahorita lo que está de moda, la inteligencia artificial para medir el nivel de deserción estudiantil. Entonces ustedes pueden hacer la comparación. ¿Listo? Para esto utilizamos este tipo de gráficos. Bien, ahora, para estudiar un poco más, tenemos que tener en cuenta las variables cuantitativas, algunas fórmulas que pues, se pueden utilizar y tener en cuenta dentro de las sumatorias. Aquí tenemos las medidas de tendencia central, ¿sí? Que tenemos la media o también llamado el promedio. Tenemos la mediana que nos da el punto medio, punto central, y la moda que generalmente es el valor que más se repite o el valor más alto con la mayor frecuencia. Cuando trabajamos para datos no agrupados, la fórmula se expresaría así de esta manera. Cuando son datos cuantitativos, ¿sí? Sumatoria de los valores entre la cantidad de datos. Suma todos los valores entre la cantidad de los valores, que es n. Si hablamos de la mediana, para datos cuantitativos, hay que tener en cuenta si los datos que nos están diciendo son números, es un número impar o si es un número par. Si es un número impar, aplico esta fórmula. Caso contrario, yo aplico otra fórmula. Por último, la moda es para datos cualitativos y cuantitativos, es el dato que más se repite con mayor frecuencia. Dentro de la medida de tendencia central también podemos encontrar después a los que son nuestros percentiles o también llamado medida de puntuación, percentiles, deciles o cuartiles, que son características dentro de las herramientas estadísticas para poder encontrar el punto 25 o el punto 50 o el punto 75. Los percentiles dividen, por ejemplo, así a grandes rasgos a la población en 4 partes iguales. Perdón, los percentiles dividen a la población en 100 partes iguales. Si yo hablo del percentil 1, estoy hablando del 1% de la población. Si yo hablo del percentil 25, estoy hablando del 25% de la población. Si yo hablo del percentil 50, hablo del 50% de la población. Si hablo del percentil 75, estoy hablando del 75% de la población. Por otra parte, conocemos a los deciles, que los deciles dividen a la población en 10 partes iguales. Los valores que pueden asumir los deciles es de 1 hasta 9. Si hablamos del decil 1, estoy hablando del 10%, de decil 2, 20%, de decil 5, 50%, de decil 9, 90%. Por último, están los cuartiles, que dividen a la población en 4 partes iguales. Si yo hablo del cuartil 1, estoy hablando del 25%, el cuartil 2, 50% y el cuartil 3, 75%. Esto también lo podemos observar aquí en la parte inferior para que ustedes puedan ir revisando algunos puntos o tal vez recordando algunos conceptos.
Después vemos lo que son las medidas de dispersión, dentro de los cuales los que generalmente estudiamos para una mejor interpretación de nuestros datos cuando estamos haciendo alguna investigación es el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? El rango generalmente se identifica con el valor máximo y menos el valor mínimo. La varianza no es más que otro cálculo, un cálculo matemático previo sumamente importante para poder llegar a la desviación estándar. Para en sí la desviación estándar poder saber cómo los valores se dispersan, ¿sí? Qué tan dispersos están. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la varianza nunca se interpreta. Por último, vemos el coeficiente de variación, que se representa con la CV, que es igual a la desviación estándar entre la media. Hay que tener en cuenta que la comparación entre variables se refiere al comportamiento de las variables cuantitativas en un grupo. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de personas a las que se les mide la estatura, el peso, la edad, entre estas variables, ¿cuáles presentan mayor variación? Entonces, nosotros podemos usar en esos casos el coeficiente de variación y determinar si fuera este caso. ¿Listo? Otras medidas o coeficientes tenemos la simetría o la kurtosis. ¿Sí? Estas son las medidas de posición o de dispersión, también llamados. ¿Sí? Esta nos ayuda a visualizar de qué forma, así, si estudiamos la simetría, los valores se expresan de una manera, ya sea central como una normal estándar o se expresan más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Esto generalmente nos ayuda a visualizar el comportamiento de los datos. ¿Bien? Y se utiliza generalmente esta fórmula para poderse aplicar. ¿Tiene sus condiciones? Claro. Si se aplica, en este caso, el coeficiente de asimetría y nos da 0, significa que la distribución de nuestros datos está muy cerca a lo que es nuestra media. Si nuestro coeficiente de asimetría es menor a 0, significa que significa que es una simetría a la izquierda y nuestros datos están más alejados de la media. Y por último, si nuestro coeficiente de asimetría es mayor a 0, significa que la distribución es asimétrica hacia la derecha. Tienen un comportamiento poco normal, por así decirlo. Ahora, por otra parte, tenemos el coeficiente de apuntamiento. Dentro del coeficiente de apuntamiento, si el valor también nos da, aplicando esta fórmula, nos da igual a 0, se dice que en este caso los datos se comportan de una manera normal. O también se le dice, también se le puede llamar, si lo expresamos mediante una gráfica, como gráfica mesocúrtica. Ahora, si el coeficiente de apuntamiento es mayor a 0, se determinaría que es más puntiaguda y se le llama leptocúrtica. Y por último, si los coeficientes de apuntamiento son menores que 0 y la gráfica se le llama platicúrtica, ¿sí? Más alargada y en otro caso más aplanada, en este caso. Aquí podemos observar las diferencias de algunas gráficas con respecto, en este caso podemos observar que este gráfico B2 se expresa de una manera normal, dado que la mayor tendencia o la mayor cantidad de datos se expresa en medio. Da la forma de una campanita de Gauss. Aquí podemos observar en la segunda gráfica que está más inclinada los valores hacia el lado izquierdo. Y en este caso, podría decir tentativamente, se pueden expresar los datos hacia el lado derecho. Gráficamente. Aquí tenemos nuevamente algunos datos y cómo se expresa mediante un histograma. De manera, digamos, normal se expresan las gráficas. ¿Sí? Aquí tenemos la mediana, la media, la moda, desviación, kurtosis, coeficiente de simetría, el rango mínimo. Esto también fácilmente lo podemos encontrar usando lo que es algunos programas estadísticos como es el SPSS
el R, Python, entre otros, ¿sí? Que nos ayudan a visualizar lo que es nuestras variables, ¿sí? Para un mejor análisis. Bien, aquí te podemos observar algunas fórmulas generalmente que se aplican para el análisis de estos datos. Aquí tenemos la desviación típica, ¿sí? Para datos agrupados, el coeficiente de asimetría para datos agrupados y el coeficiente de apuntamiento también para datos agrupados. Esta es la media o también llamado promedio, también que se utiliza generalmente para datos agrupados. Ya, en este caso la descripción de dos variables cuantitativas. Y el problema, interesa estudiar cuál es el principio medio de transporte preferido por un grupo de personas a la hora de dirigirse al centro comercial. Para esto se consultó a cada persona sobre la actividad a la que se dedicaban y el medio de transporte. ¿Listo? Entonces tenemos acá en la parte inferior el medio de transporte y esta es la actividad a la cual se dedica. ¿Esto lo podemos hacer en una sola tabla? Sí, a esta tabla le llamamos tabla de doble entrada o también llamado distribución conjunta para un análisis posterior. Bien, en este caso podemos observar cómo se va distribuyendo nuestros datos con estas dos variables. ¿Cómo se confeccionan estos valores? Son 60 datos con el número de personas y el porcentaje de tipo de transporte. ¿Sí? Aquí simplemente dividimos, en este caso, 5 entre 12, 41, 7 entre 12 nos da 58 y 0 entre 12 nos da 0. ¿Sí? Y así continuamente empezamos a sacar los porcentajes de cada uno de nuestros datos de nuestra tabla de doble entrada para una posterior interpretación. Generalmente en nuestros trabajos de investigación nos solicitan a no analizar tan solo una sola variable, sino también nos solicitan haga su tabla de doble entrada, interprete y después haga la prueba estadística. Hay muchos de ellos tal vez cuando realizan un pre y un post estudio, generalmente realizan este tipo de tablas y se ven en la necesidad de interpretar estos valores. Muchas veces nos confundimos, ¿sí? Pero hay que saber conocer bien siempre las variables para una mejor interpretación. Bien, aquí podemos observar, esta es la distribución conjunta ya de dos variables. Bien, para analizar mucho mejor y para poder complementar esas tablas, podemos utilizar lo que es la covarianza o la correlación. Ya, vamos a hacer un recordatorio. Hasta el momento se va estudiando lo que es la media, mediana y moda, la dispersión, varianza, que es para una variable cuantitativa. Ahora, si queríamos estudiar dos variables como en el caso anterior, existe lo que es la covarianza, medida de variabilidad conjunta entre dos variables, que generalmente si el coeficiente de variación es positiva, la asociación entre X y Y es directamente proporcional. Si es negativa, la asociación entre X y Y inversamente proporcional. Es decir, cuando X aumenta, Y disminuye y viceversa. Si el coeficiente, si la covarianza es cero, no existe asociación entre X y Y. Entonces varía, ya no estudiando una variable, sino ya dos variables. Aquí podemos observar lo que es el R o el coeficiente de correlación, también llamado. Se refiere más que todo al grado de asociación que existen entre dos variables. Esta fórmula se utiliza para poder saber si se relacionan o no se relacionan ambas variables y se encuentran generalmente entre los valores de -1 a 1. Si el rango o el valor que nos da es un valor positivo, se asume y es cercano y es 1, se puede decir que sigue una tendencia lineal positiva o, mejor dicho, una tendencia a aumentar. Si es el R negativo, se puede asumir en una interpretación a la hora de graficarlo que tiene una tendencia inversa, por así decirlo, tendencia lineal negativa. Y si el R me da como C, me da valor 0, significa que simplemente no existe relación entre ambas variables. En los otros dos casos sí se puede asumir que existe relación.
En un caso es positivo y en el otro caso simplemente inversa o también llamado negativamente. Aquí se puede observar tendencia lineal positiva, tendencia lineal negativa, cuando el R es 1, cuando el R es menos 1, en este caso no sigue una tendencia y en este caso no existe relación. En los dos últimos casos se puede asumir que no existe relación entre ambas variables. Aquí nos muestran un tema de regresión lineal. Nos dicen, determinar si dos variables están asociadas y en qué sentido se da la asociación. Determinar si existe relación entre las variables X y Y. Aplique un coeficiente de correlación. El más conocido es el coeficiente de correlación de Pearson. Objetivo número 2, estudiar si los valores de una variable pueden ser utilizados para predecir otra. Estudiar la dependencia de una variable respecto a la otra. Aplique un modelo de regresión. El objetivo principal de este tema que estamos visualizando, que es la regresión lineal, su principal objetivo es hacer pronósticos a futuro. Por eso es que acá nos hablan de un modelo matemático, que es modelo de regresión. Por eso acá nos hablan de que vamos a ver si se relacionan ambas variables. Pero su principal objetivo es ver la relación entre ambas variables. La variable respuesta es igual a la variable dependiente. La variable explicativa tiene que también tener su variable independiente. La relación lineal viene a ser el modelo lineal. Los parámetros vienen a ser los interceptos y la pendiente del modelo de la regresión que estamos analizando. El intercepto es la respuesta media o el parámetro A. La pendiente, que es el parámetro B, es el efecto de la variable que explica sobre la respuesta. Y por último, el error. Son algunos conceptos o términos que deberíamos de tener en cuenta para poder entender un poco mejor lo que es el modelo de regresión lineal. ¿Listo? Aquí tenemos el modelo de regresión lineal, que es este de acá, este que está Y, que es como un sombrerito, Y estimado se le dice, que es igual al parámetro A más el parámetro B. ¿Listo? Esto se divide en dos puntos, que es el A y es el B. Y esto se ha desarrollado mediante el método de los mínimos cuadrados. Al decir que se ha desarrollado mediante mínimos cuadrados, significa que no es la única forma de poder encontrar este modelo matemático. Para su posterior interpretación, existe también el método de los mínimos cuadrados, en el cual también se puede utilizar para hacer pronósticos, para poder llegar a la misma solución y de ahí poder pronosticar mediante este modelo. Si nos pidieran los residuos o los errores o la desviación estándar del modelo de regresión lineal, tendríamos que encontrarlo mediante esta fórmula, los E sub I, que es igual a cada uno de los valores menos el promedio, menos el valor del modelo. Bueno, aquí observamos nuevamente la fórmula general, y esta es por así decirlo, la fórmula general para la población. Esta es la fórmula para la muestra. Y aquí están las fórmulas para poder determinar cada uno de estos parámetros. Parámetro A y parámetro B. Parámetro A y parámetro B. Utilizando el método de los mínimos cuadrados. Acá hay un ejemplo en el cual me piden determinar si existe una relación entre la edad y la talla. ¿Listo? Me dan 14 niños, dentro de los cuales, para yo poder encontrar y aplicar este modelo de regresión lineal y saber si tienen relación o no tienen relación, tengo que encontrar estas sumatorias, ¿sí?, de cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es encontrar sus sumatorias y sus respectivos promedios, incluso hasta sus desviaciones estándar. ¿Bien? Luego simplemente reemplazo en mi modelo estimado, como ustedes ven, A más B, ya que me da el valor de B y el valor de A. Y esto es ya mi modelo en el cual yo paso a utilizar para interpretar. ¿Sí? Luego aquí tengo la regresión lineal simple, ¿sí?, y el coeficiente de correlación. ¿Sí? Son algunos puntos dentro de los cuales hay que siempre tener en cuenta para
no olvidar, chicos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver con más detenimiento ya en las próximas sesiones. Todavía nos quedan 4 sesiones todavía. Vamos a verlo con tiempo y vamos a verlo también ya aplicado, ¿sí? Porque esto es la teoría y otra cosa vendría a ser ya la aplicación en los software para poder entender mucho mejor. Bien, vamos a dejar de compartir. A ver, muy bien, vamos a pasar a tomar lista, a ver chicos.